Hoy se cumplen 365 días desde que el sonido de la violencia silenció a una de las voces más firmes de la política contemporánea de Colombia. Miguel Uribe Turbay tenía 39 años. Su partida, tras más de 2 meses de batallar en la Clínica Fundación Santa Fe de Bogotá, no solo enlutó a su familia, sino que sacudió los cimientos de nuestra democracia y reabrió los peores fantasmas de nuestra historia. Bienvenidos a este especial del Canal Congreso en homenaje a este gran líder. Hablar de Miguel Uribe también es acercarnos al hombre detrás del político, al hijo, al padre y al ser humano que dejó una huella profunda en quienes lo conocieron. En esta entrevista su papá comparte recuerdos, momentos familiares y reflexiones sobre el legado que Miguel deja en Colombia. Me dio mucha satisfacción en la vida saber que tenía un hijo con esas condiciones humanas y morales. Miguel, tú ya fuiste mi maestro. Superaste con creces cualquier cosa que yo hubiera podido hacer y lo que yo te enseñé. Hace un año la vida de la familia Uribe cambió para siempre. Miguel Uribe Londoño vuelve al primer recuerdo junto a su hijo, el día en que nació. A las 5 de la mañana de aquel día, 28 de enero de 1986, miré yo esos ojos por primera vez, lo tuve en mis manos. Nada me podía hacer más feliz que tener a Miguel en mis manos y el niño que estaba yo, los ojos como me miraban. No me olvido, tengo grabado el momento en que el niño me miraba y me puse muy feliz y de ahí para adelante arrancó una unión que nunca se terminó, ¿no? Con los años llegaron nuevas etapas, el niño inquieto, el joven disciplinado y el hombre que encontró en el servicio su camino. Y él llegó a una conclusión, que los niños debían aprender a jugar ajedrez a más tardar de 5 años de edad, porque les cambiaba la formación y la vida para siempre, para siempre, para siempre. Para Miguel, ni en la política ni en la vida se negocian ni los principios ni los valores. Uno tiene que ser siempre coherente y mantenerse dentro de sus principios y sus valores. Y Miguel lo fue así hasta el último día de su vida y por eso lo mataron y su causa era Colombia y también dio su vida por Colombia. Como padre acompañó cada paso, sus pasiones, sus estudios y el camino que lo llevó a la vida pública. ¿Quieres venir conmigo? Y ahí sí. Yo le puse a él, desde que tenía 13 años, le puse un profesor de piano. Y ese fue el que le enseñó a tocar piano y eso fue lo que le dio ese deseo. Ya después tocó guitarra. Al final de la vida terminó ya tocaba el acordeón vallenata, porque le encantaban los vallenatos. Entonces Miguel se dedicó a estudiar, eso era lo que quería. Pero fue un hombre muy juicioso en toda la vida. En cada fotografía permanece una historia compartida, el hijo que vio crecer, el padre de familia que llegó a ser y el orgullo de verlo convertirse en líder. Yo vivo muy orgulloso de haber sido el papá de Miguel y del hijo que tuve, pero el camino que recorrió también es emocionante para mí. Él era el líder en Bogotá, él fue el que, la oposición que él hizo o su trabajo en el Senado, desde el día que atentaron contra él hace un año hasta hoy, fue distinta. Se ha notado que Miguel no está. Se notó que el trabajo del Congreso, él era un líder, ahí sí que era líder. Miguel Uribe Londoño conserva intactos los recuerdos de su hijo, su voz, sus convicciones y un legado que seguirá honrando. Esa sonrisa de Miguel me hace muchísima falta. Es que siempre estaba sonriente, esa forma de saludar, de abrazar, era especial. Su vida pública estuvo marcada por el servicio, la defensa de sus convicciones y una permanente vocación por transformar el país. Hacemos un recorrido por los momentos más importantes de la trayectoria de Miguel Uribe, desde sus primeros pasos en la política hasta su llegada al Congreso de la República. Las heridas quedarán, pero es posible vivir en un mejor país. Colombia tiene futuro.
Miguel Uribe Turbay nació en Bogotá el 28 de enero de 1986. La violencia en Colombia tocó muy temprano su vida. La persona a la que más amaba se despidió de mí un día alzándome en sus brazos y dándome un beso para emprender un viaje del cual nunca regresó. A los 5 años tuvo que afrontar el secuestro y la trágica muerte de su madre, la periodista Diana Turbay, a manos del narcotráfico. Mi mamá no cedió, mi familia no cedió. Mi mamá en una carta escribió a mi abuelo que nunca se podrían poner los intereses de la familia por encima de los intereses del país. Y fue así como aprendí a no negociar principios. Fue así como entendí que no podía ser indiferente. Y es que ese trágico momento lo impulsó a trabajar por la paz de Colombia. Logré perdonar, pero nunca olvidar. El perdón me ha hecho fuerte. No olvidar me mantiene firme. Yo siento que Miguel es un guerrero. Desde que nació no le ha tocado fácil. Cada una de las cosas que se ha propuesto las ha cumplido con creces. Estudió Derecho en la Universidad de los Andes y en 2010 se convirtió en el concejal más joven para esa época, en el Cabildo de Bogotá, en el que también fue presidente. Me preparé con el mismo propósito, servir a mi país. Manejar un cargo como es el Consejo de Bogotá, y a la vez estaba asumiendo una relación con una mujer que tenía 3 hijas. El año que terminó su cargo como concejal se casó con María Claudia Tarazona, con quien conformó una hermosa familia que siempre estuvo unida. Y pues saber que esa persona que nos hacía tan feliz iba a estar con nosotras por el resto de la vida fue algo demasiado lindo. Fue nombrado secretario de Gobierno por el alcalde Enrique Peñalosa en 2016, con una destacada gestión que le permitió lanzarse como candidato a la alcaldía de Bogotá en 2019, donde consiguió cerca de 500.000 de votos. Yo no gané esa elección, pero gané la campaña. Me sentí, no negocié mis principios, fui absolutamente leal a mis electores. En 2022, siendo cabeza de lista y logrando la mayor votación, se convirtió en senador del Centro Democrático. Un país sin violencia se volvió mi propósito y la seguridad una causa. Desde su curul siempre mostró una posición firme y esperanzadora. No hay un solo día que no me levante creyendo que un mejor país es posible. En junio de 2024, desde Antioquia, anunció su precandidatura a la presidencia de la República. Fue justo aquí donde hace 33 años mi mamá, la periodista Diana Turbay, estuvo secuestrada por Pablo Escobar y luego fue asesinada cuando yo apenas iba a cumplir 5 años. Aspiro a la presidencia de la República para devolverle al país el control y el orden. En medio de los debates, comisiones, plenarias y su recorrido por el país, el senador y candidato dejaba su corazón y su pasión por su gente. Miguel todo lo que hace, lo hace con todas las fuerzas y con toda la energía que tiene. Él es esencialmente una persona generosa en su capacidad de entender y de comprender el dolor ajeno. Nos merecemos una Colombia mejor. Nos merecemos un país sin violencia. Esos colombianos que durante 2 meses se agolparon en las puertas de la Fundación Santa Fe para orar por su vida y su recuperación después del cruel atentado del que fue víctima el 7 de junio de 2025. Dos meses de misas, oraciones, velatones, peticiones y la ilusión de que regresara a su hogar, de que regresara a ocupar su curul. Esas personas que hoy, un año después de su partida, continúan recordando y honrando la memoria del padre, hermano, esposo y amigo. El hombre de sonrisa honesta que siempre soñó con un país mejor para su hijo y para el de todos los colombianos. Tú ya verás que la vida solo es felicidad. El nombre de Miguel Uribe también queda ligado a la actividad legislativa. Una iniciativa busca recoger parte de sus ideas y convertirlas en una propuesta que trascienda su paso por el Congreso. Ese es el proyecto de ley que lleva su nombre y que busca mantener vigente su legado. A un año de la muerte de Miguel Uribe Turbay, su memoria vuelve al Congreso de la República, esta vez a través de una iniciativa que busca dejar un homenaje permanente en el Capitolio Nacional. El proyecto plantea la instalación de una placa conmemorativa y un busto en su honor,
como reconocimiento a su trayectoria y a su paso por la vida pública del país. La propuesta es impulsada por el senador J.P. Hernández, quien explica en qué consiste. El día que estaban velando a Miguel Uribe, decidí acudir a la Secretaría del Senado y permitirme que esto que sucedió en Colombia se quedara como un magnicidio más, sino que este horror violento que ocurrió en nuestro país sirva para que las futuras generaciones le digan no a la violencia. La iniciativa busca que el homenaje permanezca como parte del patrimonio y la memoria del Congreso, recordando la trayectoria de quien llegó al Senado y ejerció allí su labor pública. Ahora el proyecto deberá continuar su trámite legislativo y surtir las etapas correspondientes para definir su aprobación. Más allá de los debates y las posiciones políticas, Miguel Uribe dejó una huella en el Congreso a través de sus iniciativas, sus intervenciones y las causas que defendió. Recordamos cuáles fueron sus principales aportes legislativos y las propuestas que marcaron su paso por el Capitolio Nacional. El ex senador Miguel Uribe Turbay promovió más de 38 proyectos de ley en temas como defensa de la seguridad, la libertad económica, la educación, apoyo a los emprendedores, defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, transparencia electoral y democracia. Dentro de las iniciativas más destacadas está el proyecto de ley que institucionalizó el día sin IVA como política de Estado en Colombia, el proyecto que reglamenta el uso del cinturón de seguridad para el transporte escolar, el que garantiza subsidios al consumo del GLP en cilindros, el proyecto de bienestar del sector cafetero, el proyecto que plantea reducir el IVA del 19 al 16% para combatir la inflación y el que les permite el libre acceso de miembros de la fuerza pública a los transportes masivos, entre otros. Miguel Uribe también promovió el control político. Fue así como realizó 6 debates en temas como Mi Casa Ya, infraestructura y la crisis del modelo 4G, política de reindustrialización, crisis del sector minero energético, crisis de seguridad en Colombia y el debate sobre la situación fiscal del país. El senador Miguel Uribe Turbay gozó de un amplio reconocimiento por su capacidad argumentativa, su disciplina en el trabajo legislativo y su compromiso con los valores democráticos del país. Detrás del dirigente político estaba también un esposo, un padre y un ser querido. María Claudia Tarazona ha tenido que enfrentar uno de los momentos más difíciles de su vida mientras mantiene vivo el recuerdo de Miguel y acompaña a su familia. Estas son sus palabras sobre el dolor, la memoria y la manera de seguir adelante. Hay pérdidas que no se nombran, pero que se sienten en el silencio de un hogar, en la silla vacía, en el eco de una voz que ya no está. Para María Claudia Tarazona y su familia, esa pérdida tiene nombre. Yo pienso hoy en la vida de Miguel y lo primero que te puedo decir es que en lo personal un gran ser humano, un ser humano honesto, profundamente fiel a sus principios, a sus convicciones. Miguel era una persona que tenía claro lo que estaba correcto y no trastabillaba para nada en eso. O sea, él sabía lo que estaba bien hecho y ese era su camino. Un buen ser humano, amoroso, entregado a su familia, enamorado de su hijo, profundamente enamorado de Alejandro. Un amor que, bueno, que ustedes no se imaginan lo que era ver a Miguel con su hijo. María Claudia lo dice con el corazón roto, pero con la espalda firme, porque cuando se va quien lo fue todo, solo queda una decisión: sostenerse, levantarse y seguir adelante. La fortaleza la veo como esa capacidad que tenemos tanto mis hijos y yo para reponernos a la gran pérdida y a esta terrible pérdida que fue la vida de Miguel. También se revalúa uno y nos revaluamos mucho nosotros lo importante de la vida. Entonces, cosas que para nosotros en el pasado eran muy significativos, pues hoy no tienen ninguna relevancia, porque después de la pérdida empiezas a valorar también las cosas de la vida de una manera distinta. Esa es la fortaleza de la que habla, no la que esconde las lágrimas, sino la que llora, extraña y aún así se niega a caer. La fortaleza de una familia que decidió honrar a Miguel siguiendo de pie. Como la luna que alumbra por la noche los caminos, como las hojas al viento, como el sol espanta el frío. Dios
y la Virgen María hoy tienen un papel en nuestra vida fundamental, son lo más importante, lo que guía nuestro camino. Tener la gracia de Dios te permite también entender que más allá de la tristeza pues hay un gran propósito y eso también nos permite seguir adelante. Nosotros éramos una familia católica poco practicante, pero bueno, tuve la bendición a los pocos días del atentado de entender lo que significa vivir con Dios en el corazón. Eso hacemos con las niñas todos los días. Tener a Dios como nuestro gran guía y empezar a enseñarle a Alejandro ese gran regalo, ¿no? Que es tener a Dios en el corazón. No es lo mismo aprender eso cuando ya estás grande y tienes una tragedia encima, a vivir con Dios en el corazón y practicar la fe desde chiquito. Entonces eso ha sido también parte de lo que entendemos como esa fortaleza. Otro gran regalo pues es la familia y los amigos. Con el tiempo entendió que honrar su memoria era levantarse cada día, transformar el dolor en fuerza y llevar su recuerdo como una luz en el camino. Vas a sentir que te vas a morir muchos días, durante mucho tiempo. Y vas a tener miedo de no poder y de morirte del dolor. Pero vas a poder. Y es mi mensaje también para muchísimas mujeres que tienen que despertarse con el mismo dolor. Uno siente que se muere y uno le da miedo ver a sus hijos y decir, no voy a poder. Pero uno puede. Sí se puede, honrando la vida de ese ser que amamos, dándole propósito y sentido a la vida, haciendo el bien, sí, haciendo las cosas con decencia, sí se puede. La curul que ocupó Miguel Uribe representa hoy mucho más que un espacio dentro del Congreso. Es el lugar desde el cual quedan sus debates, sus propuestas y sus ideas. Conozca qué ocurre actualmente con esta curul, quién la ocupa y cómo continúa el trabajo legislativo asociado a su legado. Me acuerdo mucho de ese Miguel intenso, una persona que hacía, cuando estaba determinado a hacer algo, buscaba todos los caminos para lograrlo. Y es que un año después de su partida, los recuerdos del senador Miguel Uribe Turbay continúan entre sus compañeros en el Congreso, entre el recinto de la plenaria y entre sus amigos más cercanos. Era un gran amigo, siempre muy preocupado por sus amigos, muy fiel a sus amigos. Por eso no es casualidad que uno de sus mejores amigos y compañero de 1000 batallas continúe honrando su memoria y ocupando esa silla desde la que el senador tantas veces alzó su voz. Rendirle un sentido homenaje a nuestro mártir, a nuestro querido amigo Miguel Uribe, a ese político formidable y ser humano excepcional que atestiguó con el sacrificio supremo su amor por Colombia y su futuro, y que se ha convertido para nosotros en inspiración, en guía y estímulo para seguir trabajando incansablemente por un país en el que ningún niño tenga que repetir la tragedia que él y su hijo Alejandro tuvieron que vivir. Para el senador Andrés Forero, ocupar esa curul que por un año solo tuvo la bandera de Colombia y la foto del senador Miguel Uribe es una responsabilidad y la mejor manera de recordar. Es algo que genera muchas emociones. Por un lado, pues todos sabemos que Miguel es una persona insustituible, era un político formidable, un político que combinaba cualidades que no siempre están reunidas en un solo político. Él era un hombre capaz de asistir a los foros académicos más exigentes, pero al mismo tiempo era capaz de hacer política de calle y hacer organización política. Ese espacio en el que muchos recuerdan al senador Miguel es hoy el puesto de trabajo de un congresista que todos los días lucha por no dejar en el olvido las propuestas de ese amigo que tanto quiso. Pues era un gran ser humano, un gran amigo, entonces pues para mí, pues primero, pues lo seguimos extrañando, realmente es una ausencia que nos sigue pesando mucho a nosotros en el Centro Democrático, pero creo yo que también el país perdió un gran líder
pero al mismo tiempo pues es un aliciente, es un incentivo para tratar de dar siempre lo mejor de mí y tratar de estar a la altura de esa silla que hoy tengo el honor de ocupar. Su paso por el Senado dejó recuerdos entre compañeros, adversarios políticos y funcionarios del Congreso. Senadores de distintas corrientes y personal que trabajó con él hablan de sus convicciones, de su carácter y de la huella que dejó en la vida política del país. El senador Andrés Forero fue quizás uno de los legisladores más cercanos a Miguel Uribe Turbay. Ambos compartieron grandes momentos en distintas facetas, y es que el legado de Miguel Uribe se ha convertido en inspiración, guía y estímulo para seguir trabajando incansablemente por un país en el que nadie pierda la vida por pensar diferente. A nivel político, pues me acuerdo mucho de ese Miguel intenso, una persona que cuando estaba determinado a hacer algo, buscaba todos los caminos para lograrlo, un hombre muy trabajador, un hombre muy riguroso. Y a nivel personal, pues debo decir que era un gran amigo, siempre muy preocupado por sus amigos, muy fiel a sus amigos, y también tuve la oportunidad de conocerlo a nivel familiar, y debo decir que era un padre inmejorable. Hoy sus compañeros recuerdan y extrañan al joven y visionario político quien lideró una oposición férrea e implacable frente al gobierno saliente de Gustavo Petro. Ellos, al igual que millones de colombianos, solo esperan que el país conozca toda la verdad de este magnicidio. A su esposa, a sus hijos, a su papá, siempre un abrazo fraterno. Y el mejor homenaje que le podemos rendir a Miguel Uribe Turbay es conocer quién dio la orden de su asesinato. El legado de Miguel lo tenemos que respetar, lo tenemos que defender. En su primer año de ausencia, el recuerdo de Miguel sigue intacto en el Capitolio Nacional. Su voz se apagó para siempre, pero su memoria permanecerá perennemente. Una persona que se entregó por la ciudad, una persona diligente, un gran ser humano, un gran amigo, y a la familia extenderle toda nuestra solidaridad. Sé cómo él las amaba porque tuvimos la oportunidad de compartir esos momentos, cómo amaba a su hijo. El primer aniversario del magnicidio de Miguel cierra un ciclo de luto, pero abre otro de exigencia, memoria, verdad y no repetición. A su esposa María Claudia, a sus hijos y a su padre Miguel Uribe Londoño, nuestro abrazo constante en este primer año de dolor y memoria. A ustedes en casa, gracias por acompañarnos en este recorrido por su historia. Que la memoria de Miguel Uribe ilumine el camino del diálogo en una Colombia que tanto lo necesita.